Buenas tardes a todas y todos. Retomamos con las mesas de este quinto seminario internacional, Bordes, Límites, Frentes e Interfaces. Vamos a dar comienzo a la mesa 4, Fronteras Interestatales. Nos van a estar acompañando en esta mesa Marcela Tapia Ladino, Ana Teruel y Marcio Cataya. Primero vamos a tener las tres exposiciones y después vamos a habilitar una ronda de preguntas, así que pueden dejar sus preguntas por el chat de YouTube y por el chat de Zoom, para todos los que nos están acompañando. Así que ahora va a arrancar Marcela Tapia Ladino. Ella es doctora en América Latina Contemporánea por el Instituto de Investigación Universitaria Ortega y Gasset y la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente dirige el doctorado de estudios transfronterizos del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat. Así que cuando quieras, Marcela, la palabra es tuya. Muchas gracias, Tania. Un gusto estar con ustedes, aunque sea de manera telemática, y conocerlos también a todos. Bueno, con algunos nos reencontramos, así que les agradezco esta instancia. Bueno, lo que yo les voy a contar tiene que ver con dos proyectos Fondesis, del 1201-054 y el 1201-130. Uno respecto de la zona franca de Iquique y la circulación de mercancías, empresariados y comerciantes, y el otro sobre industria migratoria venezolana, trayectorias y rutas de esa movilidad. Entonces, la ponencia que yo les voy a presentar se llama Colchane en tiempos de pandemia, de la libre circulación de mercancías al cierre de la frontera para la movilidad humana. Se trata de un lugar bien específico que ha saltado a la escena mediática, sobre todo este año 2021, y que ha puesto en el tapete el problema de la movilidad en contextos de pandemia, y la frontera ha adquirido un lugar muy relevante en este fenómeno. Bueno, antecedentes primero, algo que ya hemos notado, ¿no es cierto?, ya hemos visto, y es que el control fronterizo ha sido una de las principales medidas que han tomado la mayoría de los países en el mundo para contener el avance de la epidemia. Hay bastante consenso, digamos, como medida, más allá incluso de que también hay bastante evidencia de que el cierre de fronteras en sí mismo no detiene la propagación, y que de hecho la distancia social es mucho más efectiva incluso que el cierre. Sin embargo, se ha recurrido al cierre de fronteras como un elemento de consenso o medida de consenso a nivel mundial y obviamente latinoamericano. En el caso de Chile con Bolivia, el 18 de marzo se cerró la frontera del año pasado, y Bolivia lo hizo el 25 del mismo mes. Este cierre produjo una serie de dificultades en un primer momento, a las que se sumaron otras, como por ejemplo el varamiento de trabajadores, de turistas, de viajeros que quedaron de este lado, y que también dio lugar a una crisis bien importante, porque justo también ocurría un fenómeno político en Bolivia. Entonces se produjo allí una situación humanitaria muy compleja en Colchane. También agregar que este espacio es un espacio ancestral, es un espacio de población, y que existe allí una comunidad indígena que es Aymara, donde las fronteras, los límites, como los conocemos, ¿no es cierto?, nacionales, atravesaron a estas comunidades, pero sin embargo, a través de la historia del siglo XX, las comunidades mantienen una serie de prácticas que están por sobre la frontera, y que en muchos casos la obvian o no la tienen muy en cuenta, para dificultar y para tensión con las autoridades regionales especialmente. De alguna manera podemos decir que estas comunidades puede que no reconozcan, ¿no es cierto?, este límite, porque ha fracturado o ha dividido a esta comunidad. Entonces eso es un primer antecedente. Luego, Colchane es el punto de ingreso y salida de personas, por un lado, especialmente bolivianas. Es el principal paso fronterizo hoy día de población boliviana por el complejo fronterizo. Por allí pasan comerciantes, camioneros, trabajadores fronterizos y turistas.
pero también es el principal paso internacional del ingreso y salida de mercancías que entran, por ejemplo, por los puertos de Iquique, pasan a Zona Franca algunos, otros van directamente a Bolivia, también es el paso por donde devuelven una serie de mercancías que van directo a los puertos de Iquique. Entonces, en ese sentido, es un paso muy importante respecto a la economía regional. Y luego, el 2020 al 21, y particularmente en febrero de este año, este pueblo fue el escenario de una crisis humanitaria producto del rápido aumento del ingreso de población venezolana por este lugar. En general, los estudios fronterizos señalan que la pandemia de alguna manera ha venido a fortalecer una orientación fronteriza en términos de cierre que ya se venía dando desde el 2011, desde los 2001 en realidad, con los atentados en las Torres Gemelas en Estados Unidos, y que luego se fue haciendo más fuerte con la crisis siria del 2015, con gobiernos también que favorecieron los casos de Donald Trump o el Brexit en Europa. Entonces, de alguna manera podemos decir que hay una suerte de vientos de cierre previo a la pandemia, y con la pandemia esto se ha agudizado. Bueno, el objetivo del proyecto es analizar la problemática que se produjo en este lugar específico a partir del febrero de este año, y ver cómo se superponen las prácticas sociales transfronterizas, especiales aymara, el tránsito de mercancías de SOFI por este lugar, y la crisis humanitaria venezolana que también se dio lugar en este espacio, teniendo en cuenta un enfoque escalar que privilegia la mirada desde el territorio, pero que tiene en cuenta los sucesos nacionales y continentales, y discutir a partir de estos hechos el impacto que han tenido los procesos de fronterización pandémico en el cruce y la movilidad de personas y mercancías. Bueno, Colchane es un pueblo que está justo casi en el límite, pero no está en el borde precisamente, sino que es otra localidad más pequeña que se llama Pisiga-Carpa, y justo en el vértice que se produce la línea, ¿no es cierto?, con la ruta, está el complejo fronterizo por donde se hace el control de aduana de mercancías y de personas, que en este momento de personas no es posible, porque tienen que tener primero PCR para ingreso y salida, y está bastante dificultoso, digamos, la vía terrestre, pero se mantiene el tránsito de camiones y de mercancías. Y del otro lado hay otro pueblo que se llama Pisiga Bolívar, que es como el par de Colchane, por donde también ingresan, y también es ruta de camioneros, y aquí de ahí les voy a mostrar otras cosas. Bueno, el marco teórico del que se nutre este trabajo es, bueno, toda la producción sobre frontera y movilidad en contexto de pandemia, decir algo que ya sabemos, que la pandemia se ha convertido en un hecho social total, que ha afectado desde la vida privada, ¿no es cierto?, hasta las grandes decisiones nacionales e internacionales. Y decir que lo que ya hemos venido estudiando, que las pandemias están imbuidas de las políticas de frontera ya desde muy antiguo, desde la época medieval incluso, a través de una serie de restricciones, como por ejemplo las cuarentenas. Y también las pandemias han venido a revelar el carácter nacional bajo una incertidumbre radical, donde en muchos casos el cierre más bien atiende a una necesidad de calmar la ansiedad que produce el fenómeno, más que, como les decía, a que sea tan efectivo respecto de otras medidas que sí lo pueden ser. Los estudios fronterizos de los 90 al 2020 han transitado, ¿no es cierto?, sobre la discusión sobre el límite como división, ¿no es cierto?, separación, hasta el interés por la interacción y la producción social de la frontera, así como de los dispositivos de control, como que son nuestros dos grandes corpus de producción, y de ahí se mueven distintos trabajos en estudios de casos comparativos, en fin. En el último tiempo, la pandemia, como ya les señalé, ha venido a reforzar este carácter separador, incluso se ha vuelto un poco a respuestas soberanistas, especialmente respecto al acceso de vacunas, nacional y estadocéntrico. Se ha puesto a los extranjeros, por ejemplo, como vectores del virus. Incluso se han identificado a grupos, sobre todo, que
quizás en este ámbito nuestro no, pero sí en Estados Unidos, por ejemplo, los asiáticos como vectores, y se han registrado una serie de fenómenos bien complejos en términos de ataque, en fin, ya, de distintos tipos. Bueno, respecto del caso que yo les estoy contando, aquí el uso de las fronteras como herramienta para proteger los territorios y el contagio ha revivido en cierto sentido westphaliano, raxeliano de las fronteras como membrana, como resguardo frente en este caso a la pandemia, y algo que también quizás a fines de los 90 jamás no hubiésemos imaginado, ¿no es cierto? Hoy día las fronteras están claramente de regreso de una manera que podría haber parecido poco probable hasta antes del brote. El espacio que ya les decía es un territorio ancestral. El pueblo de Colchane, bueno, el alcalde en la entrevista dijo que la frontera nos dividió en este sentido de límite, ¿no es cierto? Y él, bueno, mantiene un discurso donde defiende a su pueblo, y esto ha generado también algo así como un choque cultural donde también se dificulta la situación sobre todo de los venezolanos en este espacio. A recordar que esto es una delimitación que ocurre post Guerra del Pacífico, por lo tanto constantemente hay un sentido de la frontera como límite bien importante, porque las consecuencias de la guerra tuvieron, como por ejemplo que Bolivia perdiera el acceso al mar, y eso es parte de la historia boliviana y de la reivindicación hasta el día de hoy. Bueno, en América Latina, pese a los cambios señalados, buena parte de los países mantienen sus prácticas fronterizas anquilosadas en el modelo soberanista tradicional, como señala uno de los autores. Se registran una serie de prácticas de cruce, comercio, contrabando, los famosos autos chutos que salen de la zona franca de Iquique y que cruzan hasta, sin obviamente sin los trámites, para la venta en Bolivia. Cruces por necesidad, especialmente Colchane, que es un pueblo que está alejado de Iquique, casi 300 kilómetros, donde la movilidad es muy escasa, es cara, pero sin embargo el pueblo que está al frente, Pisiga Bolívar, abastece sobre todo productos de primera necesidad, mucho más económico, y con productos como por ejemplo el gas, que es muy fundamental. También para salud, hay bastantes productos homeopáticos o etnofarmacológicos que se consumen mucho en el ámbito andino y que también se consiguen, en este caso, por el solo hecho de cruzar. Y trabajo, la chamba es una práctica de laboral que se practica en estos pueblos donde los trabajadores bolivianos pueden cobrar incluso un tercio de lo que puede cobrar un chileno por las mismas tareas. Como ya les decía, por aquí pasan mercancías que vienen de la zona franca, especialmente productos manufacturados de ida, y minerales de regreso desde Bolivia hacia los puertos de Iquique. Está, como ya les decía, el contrabando, también cigarros de otros los productos que pasan por aquí. Hasta la pandemia se hacían ferias quincenales en este pueblo que, como les digo, está justo en el borde, Pisiga Carpa, y había un acuerdo entre autoridades locales y regionales que se permite el cruce durante las ferias sin necesidad de pasar por el paso fronterizo, ¿ya? En general esa práctica es constante, incluso se mantiene en contexto de pandemia. Bueno, Pisiga Bolívar es desde esta zona de origen, como dice Bianca, donde se construye su cohesión social, se tejen relaciones de comercio y de distribución hasta los principales mercados del país, en vinculación con otras fronteras y actores locales. Acá tenemos una gráfica sobre el ingreso y salida de mercancías, y ahí aparece Colchane con un 4% del total de ingresos y salidas de mercancía a nivel nacional en Chile. Si bien un 4%, 5% parece pequeño, desde el punto de vista del impacto de la economía regional es muy importante, y da cuenta de cómo este espacio es un corredor que, como también dice Bianca, refleja en gran medida las dinámicas de la frontera con Chile y del tráfico intenso que atraviesa ese límite. Si bien en la frontera con Chile también predomina una lógica rural, sobre ella se localizan pasos fronterizos formales e informales que son fundamentales para la economía boliviana. Sofri es la zona franca que está ubicada en Iquique, en la costa. Fue creada en el año 1975 bajo la dictadura militar, y que tiene como principal socio comercial después de Chile a Bolivia, ¿ya? Las ventas que se generan en este espacio, tanto para el por menor como al por mayor, son fundamentales. En esas ventas, Bolivia es uno de los países más importantes, y aquí hay algunos datos. El año 2019 las ventas totales alcanzaron más de $3.000 millones,
sí registrando una disminución, bueno, producto también del inicio de la pandemia y también de la crisis del estallido social en Chile. Y como bien les decía, Bolivia se mantiene como primer destino de dichas ventas, seguido de Paraguay y Perú. Por lo tanto, no es solo que vayan de destino, sino también Bolivia es parte de este corredor vía Colchane. El febrero del 2021 se produjo una crisis producto del cierre de las fronteras y que se suma a una serie de medidas que buscaron, por un lado, alentar la llegada de migrantes venezolanos a Chile. En 2018 el presidente Sebastián Piñera estuvo en Cúcuta, hizo una invitación allí a Venezuela, al pueblo venezolano, a que viniera a Chile, creó la visa democrática, y luego al poco tiempo se les impuso el visado a Venezuela, lo que produjo incluso una crisis para muchos de quienes venían en el trayecto. Hay que decir que la visa de responsabilidad democrática tuvo una cobertura bastante baja a lo esperado, producto de toda la burocracia que exigía y la baja capacidad de responder del consulado chileno en Venezuela. Bueno, sabemos que la crisis venezolana después de Siria es la más importante a nivel mundial, y en América Latina ha impactado a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Brasil y a Chile. Chile es el cuarto lugar de destino de esta migración. Sin embargo, todo indica que esto va a aumentar una vez que se empiecen a abrir las fronteras, y se estima que incluso llegue a 7 millones de venezolanos fuera del país en el primer semestre del próximo año. Bueno, esto es un trabajo en curso. Bueno, de alguna manera, si yo bien acá tengo conclusiones, esto parte ya de un artículo que está bastante avanzado, pero que no está terminado, así que también me van a venir muy bien las observaciones. Este estudio de caso, que es a partir de este pueblo, ¿no es cierto?, Colchane, nos permite dar cuenta de varias cosas, ¿no es cierto?, de varios aspectos. Primero, la importancia que adquieren las fronteras nacionales en los movimientos humanos y en los flujos de mercancías, especialmente en este contexto de pandemia, y donde de alguna forma ya se viene a ratificar algo que ya sabíamos, ¿no es cierto? Estamos globalizados en un sentido, pero restringidos en otro, globalizados fundamentalmente para las mercancías y altamente restringidos en un contexto sobre todo de pandemia y de estos vientos que venían ya hablando de cierre, o por lo menos de temor a la migración previo a la pandemia, y eso se ha agudizado en el último tiempo en el continente, y especialmente en el caso del norte de Chile. La conjunción de lo multiescalar en un espacio micro, que además no solamente es micro, sino que además es marginal, porque me faltó agregar que Colchane es un pueblo bastante pequeño que tiene alrededor de 200 personas habitando. El censo habla de 700 y de la comuna más o menos de 2.000 personas. Sin embargo, es un pueblo que apenas tiene servicios básicos mínimos, tiene una posta de salud, tiene luz, obviamente, pero, por ejemplo, la luz solamente hasta el plan Colchane, que se implementó para militarizar este espacio, era solo por 6 horas hasta hace 3 meses atrás. Tiene baja cobertura de internet también, no así Pisiga Bolívar, que es el pueblo que está al frente y que tiene mucha mayor cantidad de servicios, a pesar de que el contexto urbano pues, es bastante menos desarrollado. Entonces sí, ambos espacios son marginales respecto de sus estados nacionales. Y hasta hace poco, también bastante invisible para las autoridades nacionales y centrales, que sí han puesto en Colchane como centro de una serie de otras políticas de control y de militarización, el plan Frontera Norte primero, después el plan Frontera Segura, y hoy día el plan Colchane, que ha buscado reforzar la frontera a través del despliegue de militares. Luego, señalar que la superposición de estas prácticas sociales transfronterizas y la reelaboración de ellas en el tiempo, vía, por ejemplo, el contrabando, son prácticas que se mantienen y que incluso no hay datos fidedignos, pero sin embargo sí se estima que ha aumentado el contrabando, especialmente de autos. Y también se ha mantenido la misma práctica del cruce por el lado del complejo fronterizo de los propios bolivianos, y dentro de este plan de frontera que se ha venido a instalar después de febrero, se instalaron cámaras y todo. Sin embargo, las policías del lugar le indican a los lugareños que
quieren cruzar tienen que hacerlo ahora más lejos de donde lo hacían habitualmente para que no sean captados por las cámaras. O sea, de todas sigue habiendo una anuencia porque hay mucha población de adulto mayor, además, aymara, que compra casi todos sus productos de necesidad en Cuisiga, Bolívar, y la policía, la carabineros que trabaja ahí, conoce estas prácticas y las permite porque sabe que son parte de su, y que vienen a resolver problemas de necesidad. Sin embargo, eso se ha tensado con la instalación de militares en el último tiempo, a partir del Plan Colchane, a partir de febrero de este año. También es un espacio donde existen rutas y trochas que son propias y muy antiguas del espacio Aymara, pero que han sido utilizadas para ingreso irregular, y de alguna manera lo que vemos que existe, ha dado lugar este espacio a una colisión entre la frontera, las prácticas sociales transfronterizas, el desplazamiento forzado venezolano en este caso, y la mantención del flujo de mercancías que siguen se ha ralentizado, no por el cierre, sino por todo el problema logístico que ha habido a nivel mundial, no se ha detenido. Entonces, este es un muy buen, o sea, bueno, muy bueno para los que estudiamos frontera en ese sentido, de cómo un espacio micro, en este espacio pequeño se superponen, porque ya sabíamos que esta existencia de capas, ¿no es cierto?, de lo ancestral, de lo nacional y de lo global, hoy día se han visto tensionados por el ingreso de población venezolana en condiciones muy complejas. Agregar, me faltó decir que es una zona de altura, más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, es zona altiplánica, de fuerte radiación por el día y de bajas temperaturas por la noche, donde Chile además no ha reconocido la condición de refugio de la población venezolana, y ha habido un impedimento para levantar, por ejemplo, campos de refugio para estas personas, y ello ha dado lugar a ocupar espacio del pueblo, y esto ha generado una tensión muy fuerte entre la autoridad local, el alcalde de Colchane, con las autoridades regionales e incluso nacionales. Eso, creo que me pasé un 20 segundos. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Estamos muy bien de tiempo, no te preocupes. Ahora vamos a escuchar a Ana Teruel. Ella es doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata. Es profesora titular en la Universidad Nacional de Jujuy. También es investigadora principal de CONICET y directora de la Unidad Ejecutora en Ciencias Sociales, Regionales y Humanidades de doble dependencia, CONICET y UNJU. Así que te damos la palabra, Ana. Estás muteada, Ana, si podés habilitar el micrófono. Perdón, buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer a los organizadores, a todo el equipo organizador de esta interesante reunión, que la verdad que hasta el momento es todo un éxito, así que espero que continúe y dé sus frutos en una nueva publicación, como viene siendo ya tradición en el grupo, ¿no? Bueno, ante todo, como dijo Tania, yo soy historiadora, y entonces lo que traigo acá son algunas reflexiones en torno a la práctica de la investigación en una región de frontera internacional. Durante un tiempo largo yo trabajé con fronteras indígenas, lo que denominamos los historiadores fronteras internas, con los indígenas, y al comenzar a estudiar una región de frontera internacional, me llama mucho la atención que la frontera en los estudios históricos, una vez que se establecen los estados nacionales, las fronteras empiezan a operar como un límite, no solamente como un límite interestatal, sino también como un límite heurístico. Y bueno, en eso se basa un poco las reflexiones que yo te voy a traer ahora, que están apoyadas también en un estudio y en casos fácticos que voy a desarrollar brevemente, pero que van a ilustrar esta cuestión de cómo la frontera en sí puede o no transformarse en un límite heurístico. Bueno, vamos a pasar
La región que estoy tratando, de la cual voy a hablar ahora, es la frontera internacional entre Argentina y Bolivia, y específicamente aquella situada entre dos ciudades, La Quiaca y Villazón. Ustedes ven en este mapa que tenemos ciudades gemelas a lo largo de las fronteras, La Quiaca, Villazón. Villazón no está indicado en este mapa, está justo al frente de La Quiaca, es la ciudad boliviana. Aguas Blancas Bermejo, Salvador Massa, Yacuiba. Para el periodo que estoy estudiando y que pertenece a un proyecto cuyo título puse allí en la pantalla, encarado entre los años 1900 y 1930, esta frontera se reducía a las ciudades de La Quiaca, Villazón y otro punto hacia el oriente que era Yacuiba, y que en realidad ese punto no solamente es frontera internacional entre Argentina y Bolivia, sino que también es una frontera con el indígena. Hacia 1900, 1910, esta zona es Chaco, conocida como el Chaco, es una frontera indígena. Este mapa que pedí prestado de un trabajo de Benedetti Salisi, que me pareció que ilustraba justamente estas tres regiones que recorre la frontera argentina o boliviana, la zona chaqueña, hacia el oriente, donde está Yacuiba, que hoy día Yacuiba, Salvador Massa, la zona intermedia, que es una zona de yungas y de valles, donde está Aguas Blancas y Bermejo, y la zona a la cual me voy a referir yo ahora, que es una zona de altura, es una zona de altiplano, pertenece a la Puna, Villazón, Argentina. Bueno, paso rápidamente a las propuestas de este análisis histórico. En primer lugar, estamos entendiendo la frontera como una región, no solamente una línea, no una línea divisoria entre dos estados, sino los márgenes de esa línea que conforman una región. Una región que va a estar definida operacionalmente, y esa definición va a variar según las hipótesis, los variables, las relaciones que determinemos dentro de esa región, no solamente las relaciones internas, sino aquellas que, como parte de la frontera, las fronteras establecen con el todo. ¿Qué ventajas tiene este enfoque regional? Que dejamos de pensar a la frontera como un margen, dejamos de pensarla como una periferia, dejamos de lado esa concepción estadocéntrica y empezamos a verla como una región en sí que se explica en sí misma. Y en historia, esto tiene una bondad, que es la de captar procesos regionales que en general las historias nacionales o las historias con una visión nacional muchas veces soslayan. Y acá traemos otro concepto más que nos parece interesante, y en realidad es un concepto que hemos tomado de los estudios culturales, lo utiliza Ana Teresa Martínez en Estudios Culturales en Argentina, y es el de extracéntrico. Este concepto nos parecía interesante porque nos permitía desechar entonces esos preconceptos de marginalidad, de periferia, y empezar a pensar que estas regiones pueden compartir distintos centros en distintos momentos. Entonces, más allá de la vinculación que puedan tener con las metrópolis nacionales, pueden tener otras vinculaciones que son necesarias vislumbrar en los estudios y en la investigación. Bueno, estos serían los preceptos básicos, y acá podremos entonces ver la frontera a la vez que como una región en sí misma, también como el borde de un estado, y también es el límite de las políticas estatales de ese estado que no podemos obviar, pero que es insuficiente para explicar fenómenos históricos sociales. Bueno, bien.
Yo voy a traer entonces a colación dos casos que nos van a ayudar a entender qué pasa si nosotros dejamos que la frontera se transforme también, la línea fronteriza se transforme en un límite heurístico. Un poco es el camino, esto que voy a narrar, un poco es el camino que llevó mi propia comprensión de estos sucesos que voy a narrar. El primero ocurre en el sur de Bolivia. Lo voy a leer porque quisiera no dispersarme en su explicación. El 16 de junio de 1930, un grupo armado liderado por Roberto Hinojosa cruzó la frontera argentina hacia el pueblo de Villazón, tomando la aduana y la pequeña localidad de frontera. Acto seguido, los revolucionarios proclamaron el inicio de la Revolución Socialista Obrera Campesina en Bolivia y manifestaron su intención de continuar hacia la paz para derrocar al presidente e iniciar una verdadera revolución para la transformación completa de la vida feudal del país, según palabras del mismo Hinojosa. Los hechos se desarrollaron durante 5 días y, según narración local, los rebeldes asaltaron la aduana, la oficina de correos y telégrafos y las del ferrocarril, desvalijando sus almacenes. De la policía se llevaron carabinas, sables y uniformes y partieron hacia Mojo, donde asaltaron la hacienda de José María Escalier, continuando hacia Moralla y Salitre, donde tuvieron enfrentamientos con fuerzas gubernamentales. Como saldo quedaron 2 muertos, el prefecto de Tarija y uno de los jefes de los revolucionarios. Los demás huyeron nuevamente hacia la frontera argentina. El boliviano Roberto Hinojosa, junto a Tristán Marov, había fundado el Partido Socialista Máximo en Potosí en 1927. Bajo el lema Tierras al pueblo, minas al Estado, el partido se declaraba marxista y antiparlamentario, y en sus bases convocaba fundamentalmente al proletariado urbano y a los mineros, a la vez que enunciaba un primer acercamiento a la clase verdaderamente proletaria que son los indios. En palabras de Hinojosa. El sitio elegido para iniciar el alzamiento fue Villazón, un pequeño emplazamiento urbano fundado en 1910 frente a la ciudad argentina de La Quiaca. Villazón constituía la frontera sur del Estado Nacional Boliviano. Esta aventura revolucionaria, como dijeron muchos críticos en la época, abordada desde la óptica de la historia nacional boliviana, puede no ser más que un suceso marginal y hasta inexplicable, si el límite interestatal operase también como un límite heurístico. Segundo suceso, norte de Argentina. En 1918, año del triunfo en Jujuy del gobernador radical Horacio Carrillo, un grupo de campesinos puneños se trasladaba hasta Buenos Aires con el fin de interesar al presidente Irigoyen en la cuestión de las tierras del altiplano jujeño. La concentración de la propiedad en las tierras altas de la provincia y el régimen semiservil al que estaban sometidos los pobladores de las grandes haciendas había desatado múltiples conflictos reactivados por la instancia de mayor participación democrática que suponía el radicalismo. El año 1924 fue de máxima agitación asociada a la campaña proselitista de Miguel Tanco, radical irigoyenista. Tanco había hecho suyo el lema georgista, tierra y libertad para todos, apostando a terminar con el problema de los latifundios, haciendo de la tierra un bien público. Derrotado electoralmente en 1924, obtuvo un amplio triunfo en 1929 con un programa de gobierno que incluía la expropiación y fiscalización de los latifundios. Asumió la gobernación el 1 de enero de 1930. En el mes de mayo, a menos de una semana de inaugurado el periodo ordinario de sesiones en la legislatura local, se trataba sobre tablas y aprobaba el proyecto enviado por el flamante mandatario sobre expropiación de los latifundios puneños. En septiembre, el intento reformista fue abortado por el golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático del país y por ende de la provincia. Todo
este proceso, tan lejano del centro del poder nacional, tan lejano de Buenos Aires, y tan marginal en relación a las regiones determinantes en la economía del país, queda relegado en la historia nacional, especialmente, como afirma Kingar, cuando ha sobrevivido en la historiografía la imagen del profundo contraste entre un dinámico centro metropolitano y un interior tachado de tradicionalista, con relaciones sociales anquilosadas y comportamientos políticos premodernos. Ahora, ¿es posible interpretar estos sucesos de otra manera? Puesto que hay en ambos casos un común denominador, que son los cuestionamientos en torno a la propiedad de la tierra y las propuestas reformistas y o revolucionarias, una posibilidad metodológica superadora de un análisis que se detenga en el límite nacional sería establecer paralelismos en las situaciones de uno y otro lado de la frontera. De esta manera, la lucha de los indígenas en las tierras altas de Jujuy adquiere otro matiz a la luz del conocimiento del más de medio centenar de alzamientos que protagonizaron las comunidades andinas de Perú y Bolivia solo en el periodo 1919-1923. Es lo que Gotzkowitz denominó en Bolivia la revolución antes de la revolución, en una larga lucha por sus derechos a la posesión de la tierra, que se extendió desde el último tercio del siglo XIX a mediados del XX. De la misma manera, la interpretación de las propuestas reformistas de Miguel Tanco en Jujuy y las revolucionarias de Roberto Hinojosa en Bolivia se beneficiarían al enmarcarse en la faz crítica y transformadora de la década de 1920, alentadas por la Revolución Mexicana y la Reforma Universitaria, que promovieron entre los sectores ilustrados urbanos latinoamericanos la búsqueda de un pensamiento original anclado en las raíces profundas, cuya esencia se hallaría en lo rural. Sin duda, con un abordaje de ese tipo, nuestra interpretación de los hechos se vería enriquecida. Sin embargo, aún subsistiría yacente el límite estatal, condicionando el heurístico. Un paso superador sería cambiar el enfoque. En lugar de entender el espacio de análisis como una periferia nacional, mirada desde el centro hacia el borde, implicaría poner el foco en los bordes mismos, en la frontera como una región inteligible. Hemos hecho unos primeros pasos en este sentido, tomando a la Revolución de Villazón como núcleo de análisis en un trabajo que estuvimos haciendo con una colega, con Ana Laura Elviet. Y allí empieza a develarse esta trama tejida en la frontera, en el juego de ida y vuelta entre Bolivia y Argentina. La prensa boliviana nos proporciona los primeros indicios de esta trama al dar cuenta de los sucesos posteriores al golpe de Estado que en Argentina depuso al presidente Irigoyen y en Jujuy al gobernador Tanco. El semanario boliviano El Progreso, editado en Potosí, tituló «Roberto Hinojosa está preso», señalando su arresto en Buenos Aires, donde se había refugiado tras los fallidos sucesos de Villazón y donde le incautaron numerosas copias de un manifiesto comunista que iba a enviar a Bolivia. Días después, el mismo medio de prensa publicó una nota en la que se señalaba que en la provincia de Jujuy se estaban concentrando tropas que debían marchar a la frontera para detener a las fuerzas que estaba organizando Roberto Hinojosa rumbo a Bolivia. En la misma página se relata la entrevista al comunista boliviano Roberto Hinojosa, quien luego de ser arrestado en la capital argentina por petición del gobierno de Bolivia, negaba tener ninguna inteligencia ni conocimiento del alegado movimiento en Jujuy, aunque afirmó que tenía algunos amigos en esa localidad. Finalmente, el mismo diario potosino publicó una nota titulada «Impedirán la concentración de comunistas». Esa nota versa sobre el envío de un regimiento de infantería a la línea de frontera con Bolivia, donde hay versiones sobre la concentración de elementos comunistas encabezados por Hinojosa, jefe de la intentona revolucionaria que fracasó en Villazón. Todo esto en palabras del periódico. Aunque aún sea en el plano de las hipótesis, porque aún no podemos avanzar más,
todos estos indicios nos permiten pensar que difícilmente fuese inexistente la conexión entre el movimiento de los partidarios de Tanco y los bolivianos seguidores de Hinojosa. Quizás esa misma razón explique el hecho que de otra forma parece inexplicable, el lanzar una revolución desde Villazón con idea de que se transforme en una revolución nacional. Bueno, así como esto, hay muchos otros casos empíricos que podríamos traer a colación. Pero lo interesante, lo que nos parece acá a nosotros necesario rescatar, es que con estos ejemplos podemos insistir en que en una región de frontera el recorte nacional, si bien es atendible y es necesario, es absolutamente insuficiente para entender y explicar los fenómenos históricos sociales. Bien. Con esto termino, no sé si me he pasado, pido disculpas si me he excedido en el tiempo, pero con esto termina la exposición. Muchas gracias. Gracias a vos, Ana, estuviste muy bien con el tiempo. Vamos ahora a escuchar a Marcio Cataya, que es profesor del Departamento de Geografía del Instituto de Geociencias de la Universidad Estadual de Campinas, donde actualmente es el director. Es becario del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico y realiza sus pesquisas en Geografía Política y Geografía Económica. Les recordamos que pueden hacer preguntas por el chat de YouTube, que luego de esta ronda de presentaciones vamos a estar retomando para que las y los expositores puedan dar sus respuestas. Cuando quieras, Marcio. Obrigado, Tânia. Eu vou compartilhar a minha tela. Sim. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu quero agradecer o gentil convite que me foi feito para que hoje eu pudesse estar aqui, não é? Agradecer ao grupo de estudos sobre fronteiras e regiões e, claro, agradecer toda a equipe, todo o comitê organizador que nos possibilita hoje aqui, e eu faço isso agradecendo não só ao comitê organizador, mas também a possibilidade hoje de poder estar aqui, dialogar e aprender, ouvir, não é, as minhas colegas Marcela Tapia e Ana Teruel. Não é? Então, é um dia que permite um diálogo importantíssimo. Eu não falo espanhol, então eu vou fazer a minha apresentação em português, tá bem? Bom, para essa apresentação, não é, do 5º Seminário Internacional, eu trago... Disculpa, Marcio. Pois não? Estamos viendo una pantalla que me parece que no es la que querés compartir. ¿Querés verificar? Sim. Eu vou tentar de novo. Eu acho que agora sim. Agora sim. Gracias. Sim? Ah, pronto. Para mim aparecia essa. Então, bom, obrigado. Então, essa apresentação que eu vou fazer, não é, aqui no quinto seminário, não é, na mesa Fronteiras Interestatais, não é uma apresentação que busca discutir o uso do território, quer dizer, território e fronteiras, não é? Colocando no centro da preocupação, colocando no centro dos debates, não é? A construção das nações no período atual e esse par dialético entre Estado e mercado, não é? Quer dizer, entre capital e a busca pela construção das soberanias. Então, essa é a ideia que eu trago hoje para apresentar e depois, enfim,
debater se for esse o caso. Não é? Então, para começar a fazer esse debate sobre as fronteiras interestatais, não é? Eu o faço a partir do par dialético fixos e fluxos, não é? Entendendo o território, não é? O uso do território constituído por equipamentos que são fixos, fixados, e tudo aquilo que é movimento, não é? Quer seja movimento de pessoas, de ideias, de mercadorias, mas tudo aquilo que é possibilitado pelos fluxos, inclusive hoje o fluxo das informações. Então, essa ideia de que as fronteiras interestatais podem ser compreendidas numa perspectiva teórico-metodológica a partir desse par dialético fixos e fluxos. Não é? Essa ideia, não é, de compreender as fronteiras a partir dessa perspectiva, é claro que não é nova. Não é? Os meios de transporte, por exemplo, existem, e a gente sabe disso, desde que o mundo é mundo. E, segundo as épocas, não é, incorporam inovações técnicas que permitem acelerar o movimento naqueles eixos em que há maior fluxo, aqueles que ligam os mercados mais vantajosos. As outras circulações, as chamadas circulações secundárias, vão permanecer com pouco ou nenhum investimento, quer seja do Estado, quer seja especialmente investimentos privados. Não é? Então, essa ideia de que essas fronteiras, a todo momento, não é, transitam entre aquilo que é fixo e aquilo que é fluxo. E essa ideia geral, como disse, que não é nova, não é, está presente nos trabalhos de Fernand Braudel. Ele diz assim, neste caso, como eu havia acabado de dizer, né, dos meios de transporte, dos eixos mais importantes, os menos importantes, e aquilo que valoriza aquilo que é importante, desvaloriza aquilo que não é importante, diz ele, não é? Calcular a dominação capitalista significa calcular a modernidade ou o arcaísmo, o rendimento dos ramos de transporte. Então, presente nos trabalhos, né, de Fernand Braudel, é essa preocupação com a circulação e, ao mesmo tempo, aquilo que pode reter ou aquilo que pode acelerar essas circulações na medida em que o capitalismo, no seu avanço, busca a todo momento a fluidez dos espaços, não é? A fluidez dos territórios para a sua circulação. Então, essa é a ideia fundamental da discussão que aqui a gente busca, que aqui a gente traz. Não é? Então, pensar o território e, ao mesmo tempo, pensar as fronteiras, implica em colocar a noção de tempo, da historicidade das fronteiras, não é? Juntamente com a discussão do espaço e da sua concretização na forma dos territórios nacionais. Não é? As fronteiras, sob esse aspecto, não é, exigem, como a gente aprendeu agora, né, com nossas duas colegas, né, tanto Marcela falou disso, quanto Ana, não é, compreender a sua historicidade, portanto, incorporar a noção de tempo nos estudos de fronteira. Então, essa ideia da incorporação, a todo momento, é colocada como central, não é, para compreender os nexos entre Estado e mercado, entre fixos e fluxos. Então, qual seria esse tempo da fronteira interestatal que aqui nos interessaria para um debate? Não é? Esse tempo tem que ver com funções, com as funções e com a duração. Então, função e duração seriam consequências, não é, de eventos geográficos. Então, os eventos geográficos podem ser traduzidos como acontecimentos, não é, marcantes, que podem ser locais, que podem ser regionais, que podem ser mesmo globais. Então, são eventos marcantes, são acontecimentos marcantes, não é? Que tem que ver com um processo de transformação daquilo que é atingido pelo evento. Não é? Então, função e duração acaba sendo consequência de evento geográfico. Então, esses eventos, que podem ser naturais, que podem ser sociais, não é? Vão imprimir às fronteiras o seu caráter próprio. Quero dizer,
Quando esses eventos geográficos atingem os lugares, não é? E marcam com um caráter próprio as fronteiras, vão fazendo com que a forma da fronteira incorpore um conteúdo, e esse conteúdo é colocado pelo evento. Não é? Então, a fronteira, da nossa forma de compreender, é uma forma conteúdo. É uma forma, sem dúvida alguma, mas, sobretudo, é uma forma conteúdo. Essa forma conteúdo é uma maneira de apresentar um conceito bastante, digamos assim, marxista, não é? da fronteira, para pensar que essa forma não é um mero objeto, não é um mero objeto manipulável, não é um mero objeto, um utensílio, não é? Que pode ser manipulado sem que, em razão dessa manipulação, não é? Ocorram consequências. E é nesse sentido que essa forma conteúdo pode ser interpretada como um objeto técnico concretizado. Essa ideia de um objeto técnico concretizado tem que ver justamente com a capacidade que as fronteiras têm de incitar, de condicionar as ações humanas, ou seja, não é um mero objeto que pode ser manipulado sem consequências. Então, essa ideia de que é um objeto técnico concretizado é aquela de que essa forma conteúdo não resulta apenas de um movimento de sua manipulação, de sua construção. É uma ideia, a fronteira é uma ideia, é uma materialização, mas, ao mesmo tempo, ela é as condições de sua própria concretização, que envolve uma rede de eventos na qual ele está integrado. Não é? Então, essa ideia do tempo como evento para pensar as fronteiras, não é? Que vem do Gilbert Simondon, essa ideia de objeto técnico concretizado, não é? Gilbert Simondon, para pensar a fronteira como resultante de um processo de concretização envolvendo uma rede de eventos e que promove a sua própria integração. Essa ideia de rede de eventos também pode ser lida como a ideia de uma combinação de eventos, não é? Uma combinação de eventos que tem que ver com eventos locais, acontecimentos locais, mas, ao mesmo tempo, a incidência de eventos que são globais e que, portanto, incidem sobre essa concretização e a sua existência. Então, esse é um primeiro elemento que chama atenção de como as fronteiras têm que ver com o próprio desenvolvimento técnico da humanidade. Ocorre que esse desenvolvimento técnico, não é? Até o final, pelo menos, do século XIX, não é? Tem que ver com uma concorrência entre países centrais que tinha como base, não é? Uma política comercial. Essa ideia de sístoles e diástoles é aquela ideia de abrir e fechar a fronteira, não é? Quando abre, quando fecha para a circulação de mercadorias, pessoas, ideias. Não é? Então, a instituição das fronteiras, que hoje não é uma realidade planetária, tem que ver com essa capacidade desses países no núcleo central do capitalismo impor a sua política comercial. É por isso que a mobilidade, que a gente está chamando de tradicional, não é? Pelo menos até o final do século XIX, início do século XX, tem que ver com aquelas formas que nós conhecemos de linhas, de zonas, e daquilo que em geografia, durante muito tempo, se falou de fronteiras do ecúmeno, não é? Das descobertas aqui entre aspas, não é? Porque sempre a ideia da descoberta é a ideia daquele que descobre, não é? E, portanto, impõe a sua visão, impõe uma epistemologia, não é? Como acabou de muito bem relatar nossa colega Ana Teruel. Então, constitui-se, não é, para essa expansão das fronteiras do ecúmeno, não é, tudo aquilo que nós conhecemos como o estabelecimento de expedições, de redes antropológicas, até o momento da construção de uma antropogeografia no final do século XIX, começo do século XX, para interpretar uma geografia chamada universal, que implicava em olhar para o mundo a partir de territórios e as suas fronteiras. Não é? E
nesse momento, não é, a importância que tem os fluxos mais locais e regionais e menos no mundo os fluxos globais. Mas, de qualquer forma, não é, importava saber que o comando desses fluxos era um comando dado por essa competição intercapitalista para a construção dessas fronteiras, não é? Esse desenvolvimento técnico, não é, das fronteiras impõe a todo momento, em função daquilo que se constrói, não é, uma capacidade de aumentar a espessura do espaço geográfico. O que significa isso? Quer dizer, o espaço torna-se mais espesso, não é? E à medida que o espaço torna-se mais espesso, haveria uma consequência, ao mesmo tempo que um resultante, não é, para as fronteiras. É que, além de ser uma forma, como a gente dizia, a fronteira é um conteúdo, ela é uma forma conteúdo. Não é? E, pelo menos até o início do século XX, todo o sistema de circulação, todo o sistema de comunicação implicava, não é, num trânsito único, num trânsito próprio. Não é? Ou seja, aquilo que era comunicado, aquilo que circulava como comunicação, ia junto do objeto material que transmitia aquela informação. Ocorre que esse desenvolvimento do telégrafo, não é, impõe uma cisão, impõe uma divisão, impõe uma partilha entre o meio e a mensagem, entre a circulação e a comunicação, entendendo aqui a circulação, tudo aquilo que tem materialidade, e entendendo aqui a comunicação como aquilo que pode circular sem que alguma materialidade precise transportar essa comunicação. Não é? Significa, então, que a partir desse desenvolvimento técnico, não é, as fronteiras ganham um novo conteúdo, ganham uma nova função em razão desse novo evento que é o desenvolvimento científico e tecnológico para a transmissão da informação por meio de novos canais de circulação. Começa, então, nesse momento, não é, no início do século XX, final do século XIX, uma autonomia da comunicação, que é a transmissão da informação. Então, ao mesmo tempo em que a gente vai assistir, não é, uma aceleração da circulação da informação, também a partir daquele momento, mas nesse caso da circulação, muito mais depois da Segunda Guerra Mundial, não é, uma aceleração também da circulação das mercadorias. E é isso que vai fazer com que esse par dialético entre Estado e mercado tenha uma nova relação, na medida em que o mercado passa a exigir maior fluidez dos territórios para muito maior circulação, não é? Tanto a circulação da informação quanto a circulação de mercadorias. Não é? Então, essa exigência é que vai fazer com que, quanto maior a fluidez do território, maior a porosidade das fronteiras exigidas pelo mercado, pelas grandes empresas. Não é? E é justamente esse fato que faz com que essa maior fluidez, essa maior porosidade, implique, não é, em que ocorra um maior número de eventos por unidade de tempo. Não é? Ou seja, ocorre nos lugares, dada a instantaneidade da informação, não é, começa a ocorrer um número maior de eventos por unidade de tempo. E é isso que faz com que, não é, essa capacidade de produzir informação, essa capacidade de transitar, não é, pelo mundo com as informações, faz com que os capitais exijam, não é, a sua maior circulação pelos territórios nacionais. Haveria, talvez, não é, e aqui é colocado a título de hipótese para discussão, não é, uma proposição que diria que quanto maior a espessura dos territórios, quanto mais espesso ele é em informação, quanto mais ele agrega, não é, em eventos que, inclusive distantes, fazem se sentir nos lugares,
maior é a porosidade das fronteiras, não é? Mais elas são ultrapassadas por processos que são forâneos, por processos alienígenas, não é? Esse processo de desenvolvimento que ocorre ao longo do século XX, essa mobilidade que vai ocorrer ao longo do século XX, não é? Vai fazer com que ocorra aquilo que a gente está chamando de hipermodernização dos territórios. O que significa essa hipermodernização dos territórios? Não é? Significa que esse par de circulação e comunicação cada vez mais são movidos, cada vez mais são, não é, regidos sob a égide de sistemas satelitários, não é, que não existiriam sem os sistemas computacionais. Então, é justamente sistema satelitário e sistemas computacionais que permitem um avanço, não é, sobremaneira, exatamente desde o final do século XX, pelo menos, não é? Mas um avanço sobremaneira daquilo que vai ser a independência dos sistemas de comunicação. Essa independência dos sistemas permite uma exacerbação muito maior, não é, dessa circulação, que é insensível às distâncias. Essa insensibilidade às distâncias autoriza, claro, processos de teleações. Um processo de teleação é esse que, por exemplo, está ocorrendo agora, nesse momento, não é? Com aquilo que o próprio Simondon chamava de presença dos corpos ausentes, não é? Quer dizer, aquilo que pode acontecer sem que estejamos presentes num dado lugar. Então, esse elemento, não é, permite uma invasão de sistemas informacionais naquilo que hoje a gente vem conhecendo, não é, a partir da inteligência artificial, não é, que é a constituição, inclusive, de fronteiras biométricas. Não é? Essas fronteiras biométricas, não é, são aquelas fronteiras hoje construídas em função dessas mais novas tecnologias da comunicação e da informação para o controle dos espaços, chegando no corpo das pessoas e, inclusive, para fazer a guerra. Não é? Especialmente, não é? Tem que ver com a capacidade de controle que se impõe em determinados espaços, não é? Que hoje exigem, não é? Uma outra conformação em função de grandes empresas que se constituem para essa ação. É o caso dessas grandes empresas da comunicação e da informação que colocam sistemas técnicos para esse controle fronteiriço que chega à escala do corpo das pessoas. Inclusive estabelecendo, essas empresas estão fazendo isso, não é? Estabelecendo perfis, não é, de pessoas, perfis que permitem, não é, ou recusam determinados espaços, não é, que chegam num nível de controle extremamente exacerbado. Não é? Então, essa capacidade que hoje, não é, se dá em função dessas grandes empresas que vão se tornando quase que independentes dos Estados nacionais. Muito bem. Então, não é apenas esse jogo comercial de trânsito de mercadorias que move e que coloca esse par dialético Estado-mercado, fixo, fluxo, não é? Hoje como elemento central para uma análise das fronteiras, não é? Mais especialmente essa competição tecnológica que coloca o nível organizacional das grandes empresas no centro dos debates para a compreensão da nossa forma de entender, não é? Desse mundo, não é? Dividido em territórios nacionais e as suas fronteiras. Não é? Dois grupos de pesquisas a gente vem desenvolvendo para essa análise que aqui está colocada. Não é? Então, é importante dizer que uma parte delas tem que ver com uma pesquisa que viemos desenvolvendo no Brasil sobre o grande vazamento de petróleo que aconteceu no litoral brasileiro no ano de 2019 e como um evento que escapa ao controle de um território nacional
acaba fazendo com que nós tenhamos que transformar as nossas ações e nos reorganizar em função desse evento que atinge o território nacional. Em outra medida, não é a capacidade da constituição de circuitos espaciais produtivos cada vez mais globais e que vão atravessando as fronteiras nacionais e se impondo sobre esses territórios. E algumas pesquisas também que estamos realizando têm que ver justamente com esse tipo de análise que aqui está colocado nesta apresentação de hoje, não é? Que é a exploração do pré-sal no Brasil e a ação de grandes empresas petroleiras e parapetroleiras, não é? E as pesquisas sobre a fronteira hoje estabelecida, tanto do ponto de vista internacional, não é? Com a relação do Haiti frente aos Estados Unidos, quanto a relação do Haiti com a República Dominicana e a perda de controle dos territórios nacionais. Muito bem. Então, eu teria 3 conclusões para apresentar para a gente hoje, não é? Encerrando, então, a minha apresentação. Primeiro, há um alargamento dos contextos que implica cada vez mais numa hegemonia da circulação que exige fluidez do território. E daí a dificuldade do controle das fronteiras nacionais frente ao mercado. Não é? Frente ao mercado. Não é? O que é esse mercado? O mercado entendido aqui como essas grandes empresas de atuação global. Segundo, novas formas mais elaboradas de cooperação e controle estão sendo implantadas por parte dessas empresas extremamente poderosas, agindo sobre o mundo todo e que, inclusive, se colocam, muitas vezes, sobre o próprio controle do Estado. Então, esse é um outro elemento fundamental que se coloca. E, por fim, aquilo que minhas colegas também já apresentaram aqui, sístoles e diástoles mudam de mãos, ou seja, outros grupos sociais atingidos por esses processos extremamente invasivos da vida nos lugares, buscam e solicitam a constituição de fronteiras para o controle dos seus espaços. Então, era essa a apresentação que eu gostaria de fazer e me desculpar por ter passado algunos minutos da apresentación. Obrigado. Muchas gracias, Marcio. Estamos muy bien con los tiempos. Así que ahora vamos a abrir una ronda de preguntas. No sé si Brenda estás por ahí para contarnos las preguntas de YouTube. Sí. Bueno, hay muchos saludos también de distintas partes para los 3 expositores, para las 2 expositoras y para el expositor. Y hay preguntas puntuales también para Marcela Tapia, de parte de Alejandro Benedetti. Pregunta si piensan estudiar las conexiones de ese paso de frontera hacia las fronteras con Brasil y Argentina, y reconstruir redes a través de fronteras, o sea, para reconstruir redes a través de fronteras. Después, bueno, comentar que también Marcela compartió el link de la revista Si Somos Americanos, revista de estudios transfronterizos, y invito también a estudiosos y estudiosas de las fronteras para enviar colaboraciones. Después para Ana tenemos un comentario de Leandro Amud que dice: siempre es un placer escuchar a Ana, me deja muchas cosas sobre las que reflexionar, y luego continúa diciendo: entiendo que la noción de regiones excéntricas se aplica a cualquier frontera. En el caso del Chaco, ¿esos centros son solo ciudades como Salta, Jujuy y Asunción? ¿Pueden existir otro que no sea solo las ciudades que nombré a modo de ejemplo? Es una pregunta. Después Alejandro Benedetti, también para Ana, pregunta: ¿considera que la historia regional ha logrado interpelar, persuadir a las y los autores que escriben historias nacionales desde el centro del país? En estas 2 décadas hubo reorientaciones de las miradas historiográficas sobre las fronteras interestatales. Y finalmente, para Marcio, otra pregunta de Alejandro Benedetti: ¿hay una red de eventos específica para las fronteras diferentes de las que configura los centros o las regiones metropolitanas? Y bueno, después muchos otros saludos, así que bueno, eso es todo desde YouTube. Muchas gracias, Brenda. No sé quién quiere arrancar con las respuestas. ¿Puedo partir si quieres, Tania?
Bueno, respecto de la pregunta, como mencioné al principio de la ponencia, este trabajo es parte de dos fondos y uno en particular que trabaja el tema de la industria migratoria, que el proyecto lo dirige Carolina Stefani, y que tiene por objetivo identificar las rutas y trayectorias de desplazamiento venezolano desde Venezuela, y que tiene por, digamos, el espacio más estudiado, pero no el único, evidentemente, es desde Colombia, Ecuador y Perú, ¿ya? Sin embargo, evidentemente se han encontrado las rutas vía Brasil, pero no tienen como objetivo las que siguen hacia Argentina, y ahí siempre uno piensa en proyectos colaborativos, ¿no sé, que pudiesen ser parte, no sé, de un trabajo mayor, porque la verdad es que el contexto de pandemia también ha sido bastante complejo realizar este proyecto, porque de hecho los trabajos de campo han sido muy limitados. Y sí, sería, o sea, sin duda, lo que estamos viendo hoy día da para seguir estudiando el fenómeno por el contexto de la pandemia, como les decía, que ya se ha agudizado, y si podemos pensar en futuras colaboraciones, sería muy bueno. Eso, Tania, por mi parte. Gracias, Marcela. No sé si Ana o Marcio quieren decir algo más. Sí. Tomo la palabra, Marcio, entonces. Yo. Respecto a la pregunta, bueno, muchas gracias por los comentarios, antes que nada, y muchas gracias por las preguntas. Y respecto a la pregunta de si esta noción de extracéntrico podríamos llevar a cualquier frontera, y en el caso de la frontera con el Chaco, que es una frontera, históricamente fue una frontera con el indígena, ¿no? Además de haber sido una frontera internacional, ¿no? Y tripartita también. Sí, justamente el Chaco es un excelente ejemplo para tomarlo como las relaciones con distintos centros. Hablábamos antes de comenzar estas exposiciones, hablábamos con Marcio de esta cuestión, le comentaba yo, del Chaco del siglo XIX, fines del siglo XIX, cuando se aceleran los tiempos, se acelera el proceso de colonización sobre el Chaco. En realidad lo que está interesando ahí fundamentalmente es el control de una potencial mano de obra, el control de la población. Y justamente porque las relaciones económicas de esa región son con sus bordes, ¿no? Entonces ahí vamos a ver, podemos ver cómo van rotando la importancia de las relaciones, cómo el Chaco en sí económicamente se va orientando, va drenando mano de obra hacia esos bordes, ¿no? Esos bordes que en un momento son los ingenios saltojujeños, en menor medida los tucumanos, ¿no? Y ahí no estamos hablando de ciudades como núcleos de esos centros, ¿no es cierto?, sino de regiones productivas, y que luego pueden ir virando también con intervención, y en este caso con intervención del gobierno nacional y reglamentaciones respecto a los territorios nacionales, prohibiendo el drenaje y la salida de mano de obra hacia los ingenios azucareros altojujeños, y reteniendo en la misma región a medida que se van desarrollando los ingenios azucareros de Chaco y los obrajes, ¿no? Entonces, ¿cómo van cambiando estos centros y cómo estas regiones las podemos entender también en función de las relaciones con estos centros, ¿no? Bueno, supongo que espero haberle respondido la pregunta. Y respecto a lo que pregunta Alejandro Benedetti, en torno a la reorientación de los estudios históricos y al desarrollo, emergencia y desarrollo de los estudios regionales, sí, en Argentina, como bueno, muchos otros países, los estudios regionales tuvieron un desarrollo muy amplio.
En nuestro país podemos decir que a partir de los 80 fueron formándose centros de investigación que proponen a la región como un instrumento interpretativo y como una guía metodológica para emprender estudios que ya no se caratulaban como provinciales, en esta antigua antítesis entre una historia nacional y una historia provincial, abandonada afortunadamente, y la región se transforma entonces en el instrumento metodológico y heurístico, y que también da desarrollo a muchísimos centros. No los voy a nombrar ahora porque cuando uno nombra generalmente se olvida de algún otro y esto a veces provoca molestias innecesarias. Pero bueno, sí, creo que esto... De todos modos, las historias nacionales son válidas, siguen siéndolo. Y también las historias nacionales han ido modificándose. Las historias nacionales ya no se conforman en torno a la pampa húmeda, ¿no? Ya no se conforman en torno a los sucesos ocurridos en una región, la región central del país en el momento de la incorporación al mercado capitalista mundial, porque no fue antes de eso región central del país, ¿no? Pero bueno, que fue la que aglutinó los mayores estudios que se asumieron como estudios nacionales, ¿no? Aunque también fueron estudios regionales. Bueno, ahora esta mirada nacional ya es muchísimo más abarcativa, ¿no? Y también más interesante. Gracias, Ana. Marcio, tengo dos preguntas más para vos, si querés que las sumes, o querés primero contestar y... Sim, posso contestar primeiro? No hay problema. Tá bem. Também agradeço as perguntas, agradeço a pergunta de Alejandro, sobre essas redes de eventos, não é? O Milton Santos chega a dizer, chega a afirmar, não é, que a simultaneidade dos eventos, não é, nos pedaços do mundo é que constituem o domínio próprio do estudo geográfico, não é? Quer dizer, cada lugar é uma combinação diferente de eventos, não é? Essa combinação diferente de eventos constitui-se numa rede a partir do momento em que a gente reconhece, não é, aquilo que é hierárquico, não é, que tem poder de se impor, e que essa imposição vai desde uma imposição total até uma recusa total àquilo que acontece no mundo, não é? Então, existem esses eventos que são hierárquicos, que se colocam sobre os lugares e têm poder de imposição sobre os lugares, não é? Existem aqueles outros que são complementares, não é? Eles se dão dessa forma, não é? Poderíamos falar da relação entre cidade e campo, é complementar, não é? A gente, numa metrópole, numa grande cidade, a gente se alimenta daquilo que o campo produz. Então, uma relação de complementaridade, não é? Então, existe aí aquilo que é hierárquico e que, em razão dessas novas tecnologias da comunicação e da informação, são eventos que escapam ao controle dos lugares, não é? Esse é hierárquico, não é? Sobretudo dado pelas grandes empresas e pela atuação dos estados. Só os estados, sobretudo os grandes estados, não é? Imperialistas, não é? E as grandes empresas é que têm esse poder. Não é? Então, é hierárquico. O outro que é complementar. Ele se complementa e essa complementaridade permite que a gente estabeleça a produção nos lugares. Não é? E, por fim, aquilo que é homólogo, ou seja, aquilo que se dá ao mesmo tempo. Não é? No funcionamento, por exemplo, de uma metrópole. Não é? Se os meios de transporte não funcionam, nós não trabalhamos. Então, existe aí uma solidariedade compulsória sem a qual
o lugar metropolitano não funciona, não existe. Não é? O que, sob esse aspecto, não é, torna-se rede fundamental, na minha forma de entender, de ser compreendido. Não é? Aquilo que é hierárquico parte da fração dominante dos capitais hoje. Qual é a fração dominante? A finança. Eu acho que sem ela a gente não consegue explicar hoje o funcionamento do mundo. Então, a parte é a finança. Se a gente pensar o que acontece com as fronteiras hoje em Cuba, a gente precisa partir desse primeiro recorte. Não é? Existe ali um processo que os norte-americanos hoje, não é? Dentro daquelas quase 200 medidas tomadas desde o Trump, que até hoje não voltaram atrás, não é? Os recursos internacionais não podem hoje atravessar a fronteira para ir para Cuba. De todos aqueles recursos que os imigrantes que estão fora de Cuba costumam mandar para Cuba. Não é? Então, a finança é um primeiro dado, me parece fundamental. Finança. E junto da finança, há um par dialético dela, que é a mídia. Por que a mídia? Porque nada se faz sem um discurso. Na verdade, o discurso precede a violência. Sempre que uma força hierárquica quer se impor, antes faz-se uma propaganda. Então, eu diria que essas combinações de evento, hierarquicamente, partem de finança e mídia. Depois, localmente, a gente vai encontrando, não é, elementos que são próprios de cada lugar e de cada estudo de cada lugar. Por exemplo, aquilo que a gente pode estudar na fronteira do Haiti com a República Dominicana, e o que significa doações? Doações feitas por grandes ONGs, Oxfam, por exemplo. Não é? As ONGs, as organizações não governamentais. Então, ali existe um comércio muito intenso de mercadorias que foram doadas, não é? Que foram dadas para que se pudesse, de alguma maneira, sobreviver naquela parte do território. Então, ali existe um outro evento, que tem que ver com as doações internacionais, que circulam pelo mundo todo. Então, cada lugar é um complexo de eventos hierárquicos, complementares e homólogos. Acho que era isso, Tânia. Gracias, Marcio. Tenemos algunas nuevas preguntas. Consuelo Tardones Villanueva pregunta para Marcio: ¿la densificación de eventos que menciona sería condición del uso? ¿Cómo esto se tensiona según los distintos tipos de control local, estatal, etcétera? Para Marcio también, la densificación de eventos que menciona, perdón, esta está repetida, la estoy leyendo 2 veces. Tengo también una pregunta para Ana, desde esta mirada crítica al Estado-Nación como contenedor de procesos históricos. ¿No sería también interesante cuestionar la división entre frontera internacional y frontera interna, en la medida que el proceso de apropiación de los territorios bajo dominio indígena fue concomitante y a veces requisito a la definición de la frontera de los estados nacionales? Esta es una pregunta de Perla Sussman para Ana. Pueden responder en el orden que les guste. Bom, obrigado novamente, Tânia. Consuelo, essa maior densidade de eventos. Não é? Essa maior densidade de eventos, não é? Implicou em 2 elementos que eu gostaria de distinguir agora. Não é? Um que é o aumento da velocidade com que a gente recebe as informações. Não é? E não se trata apenas de uma informação que chega e que a gente pode ou não receber. Trata-se também de informações que são hierárquicas. Por exemplo, alteração na taxa do dólar. Isso implica imediatamente numa reorganização econômica das nações na periferia do sistema. Então, não significa informação que eu posso ou não, segundo, não é, os meus afetos, receber ou não. Não é isso. Trata-se de um conjunto de informações hierárquicas que, quer eu queira ou não, vão afetar a minha vida, como, por exemplo, a alteração da cotação da moeda quando um evento de escala
global altera o trânsito de mercadorias, não é? Muito bem. Então, trata-se disso. Quando nós falamos de uma densidade maior, dizemos, então, que há uma solidariedade compulsória. A solidariedade compulsória é uma solidariedade que implica em que nós passamos, num dado conjunto, num dado espaço, a agir, não é? Nos mover segundo essa nova ordem, que não é? A fronteira ela também se reconstitui, se repõe. Não é? Nas pesquisas que nós fizemos, eu vou citar o caso novamente da pesquisa que a gente realizou na fronteira Haiti-República Dominicana, não é? A abertura ou fechamento de fronteira em razão de algum evento nacional na República Dominicana ou no Haiti faz com que, imediatamente, os trabalhadores que vivem do trânsito de fronteira recomponham todas as suas ações. Imediatamente. É nesse sentido que a gente diz que existe uma maior densidade. Ou seja, uma ação tomada externamente transforma aquele espaço como um todo. Não é? Então, essa ideia da densidade. Uma densidade local, tanto quanto, como você afirmou, Consuelo, uma densidade que tem que ver com a capacidade do Estado de se impor. Então, uma parte é a capacidade do Estado de se impor, e outro tanto é a capacidade das pessoas de fugir ao controle do Estado. Por que foge? Porque foge. Não é? Então, nem tudo é controle estatal, ainda bem. Nem tudo é controle do Estado. O Estado não pode tudo. E é por isso que boa parte do funcionamento das fronteiras que a gente estudou existem apesar dos eventos. Então, existem aqueles que são hierárquicos, se impõem, têm poder para se impor, mas existem as fugas e, de outra maneira, outras formas de construção de espaços que estabelecem outras rotas, estabelecem outras formas de trânsito, outras formas de conexão, outras solidariedades domésticas, outras solidariedades orgânicas que fogem a esse controle. Não é? Então, é nesse sentido que a gente fala de uma densidade que implica numa reorganização desses espaços. Obrigado, Tânia. Gracias, Marcio. ¿Querés contestar, Ana? Sí, sí. Muchas gracias por la pregunta, Perla, porque además es muy interesante, porque son muy interesantes los procesos cuando se estudian las denominadas fronteras internas con la vista puesta a las fronteras interestatales. Porque efectivamente es así, tal cual lo estás sugiriendo en tu pregunta. La gran mayoría de los avances sobre territorio indígena, sobre lo que denominábamos las fronteras internas, tuvo como una de sus motivaciones también la definición o tomar posesión, sentar en posesión sobre territorios disputados internacionalmente, ¿no? Quizá lo más conocido en el caso de Argentina es el avance sobre la Patagonia por los conflictos con Chile, ¿no? Pero también es en el caso del Chaco, en relación a Bolivia, en relación a Paraguay, o entre Bolivia y Paraguay mismo. Y justamente esto vendría a borrar, digamos, no borrar la distinción entre frontera interna y frontera internacional, sino a ampliar la mirada de lo que implica a la vez el avance del Estado Nacional frente a territorios sin dominar, bajo el dominio de los indígenas, y a la vez el juego con los estados vecinos para sentar antecedentes posesorios, ¿no? ¿Y por qué este tipo de estudios no es el más habitual? Por la complejidad que trae en cuanto a los archivos, ¿no? Porque en general los archivos están, si nosotros estudiamos un avance sobre determinado territorio, están encuadrados por fuentes nacionales, ¿no? Y entonces esto muchas veces implica tener
que visitar los archivos nacionales de los países que están implicados en estos procesos. Por eso es que no es el más habitual de los estudios, pero cuando se lo hace, los resultados son interesantísimos, porque cambian las miradas, ¿no? Efectivamente.